Hola y bienvenidos a Global Eye, soy Natasha Kirchak y hoy vamos a echar un vistazo a las noticias más comentadas de todo el mundo. Así que vamos a ver lo que tenemos para esta noche. Hoy en día, millones de estadounidenses toman antidepresivos, medicamentos contra la ansiedad y otros fármacos psiquiátricos todos los días. ¿Pero se están recetando en exceso los medicamentos psiquiátricos o se les está demonizando injustamente? Vamos a debatir exactamente eso. Y lo que comenzó como un crucero de ensueño por aguas remotas, ahora se ha convertido en una creciente alarma sanitaria internacional. El antivirus está generando serias dudas sobre si Estados Unidos está preparado para el próximo brote. Además, una gran divulgación de archivos OVNI del Pentágono está reavivando una de las preguntas más antiguas que existen. ¿Realmente estamos solos? Pero antes de llegar a todo eso y mucho más, echemos un vistazo a algunas de las noticias más importantes alrededor del mundo esta semana. Bueno, por primera vez en años, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que cree que la guerra de Rusia con Ucrania está llegando a su fin. Hizo esos comentarios a los reporteros después de un desfile militar inusualmente pequeño y breve en Moscú, que conmemoró la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Prometieron ayudar. Occidente prometió asistencia y luego comenzó a alimentar una confrontación con Rusia que continúa hasta el día de hoy. Creo que el asunto está llegando a su fin, pero es un asunto serio. Bueno, a pesar de esos comentarios que acabas de escuchar, la lucha sigue en curso. Ucrania ha informado sobre ataques de drones rusos y casi 150 enfrentamientos separados en las últimas 24 horas, a pesar de un alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Kiev y Moscú, que debía terminar el 11 de mayo. Y los equipos de rescate indonesios ya han recuperado los cuerpos de 2 excursionistas singapurenses que murieron después de que el monte Tukono entrara en erupción en la isla Hana, en Indonesia, poniendo fin a una enorme operación de búsqueda de 3 días, en condiciones increíblemente peligrosas. Las autoridades dicen que las víctimas estaban enterradas bajo grueso material volcánico cerca del borde del cráter y fueron encontradas abrazándose una a la otra. Un total de 3 personas murieron en esta erupción volcánica, mientras que otras 17 lograron salir con vida. Ahora el volcán sigue activo y están surgiendo preguntas sobre cómo permitieron siquiera que los excursionistas se acercaran a la montaña, ya que las autoridades dicen que las rutas de ascenso habían estado cerradas durante semanas antes de esta erupción. Una salida nocturna del Aeropuerto Internacional de Denver se convirtió en una escena aterradora y mortal después de que una persona logró burlar la seguridad del aeropuerto y corrió hacia una pista activa justo cuando un avión de pasajeros completamente lleno estaba despegando. Las autoridades dicen que el vuelo de Frontier Airlines estaba acelerando para despegar hacia Los Ángeles cuando la aeronave atropelló a la persona solo minutos después de que cruzara la cerca perimetral. La piloto abortó inmediatamente el despegue, pero momentos después los pasajeros reportaron humo en la cabina y un breve incendio en el motor. Fue justo cuando estábamos empezando a despegar de verdad, como a impulsarnos. Bueno, nos impulsamos justo cuando estábamos en el motor hacia el final. No sé qué decir sobre eso, pero luego simplemente hubo como un choque. Se sintió como, ya sabes, estar en un gran accidente automovilístico. Bueno, al menos una docena de personas han sido atendidas por heridas leves y la persona que estaba en la pista falleció. Ahora los investigadores federales están trabajando para determinar exactamente cómo ocurrió la violación de seguridad y cómo alguien pudo acercarse tanto a una aeronave en movimiento en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Y es oficial, Peter Magyar ha prestado juramento como el nuevo primer ministro de Hungría después de derrotar al mandatario en funciones Viktor Orbán. Pero a nadie le importa. Y eso es porque todos están enfocados en este tipo, el próximo ministro de Salud de Hungría, que además resulta ser un bailarín increíble, dependiendo de lo que te motive. Y también logró dominar la ceremonia de juramento de Bagheera con estos movimientos impresionantes. Ahora, Zsolt Hegedűs, a quien a menudo se le conoce como el político bailarín de Hungría, se presentó en las escaleras del Parlamento después de la ceremonia de juramento y emocionó tanto a la multitud que incluso sus compañeros de partido, míralos, no pudieron evitar unirse. Parece que no es el único que tiene habilidades para bailar, si es que así queremos llamarle a esto. Y ahora, amigos míos, hemos llegado a la cima. La gran pregunta es,
¿Se están recetando en exceso los medicamentos psiquiátricos o se les está demonizando injustamente? Bueno, uniéndose a nuestro panel esta noche para debatir precisamente esta pregunta, tenemos a 3 invitados con nosotros, el Dr. Joseph, el Dr. Rash Persau y Owen Alterman. Pero antes de entrar en ese debate, echemos un vistazo al contexto y por qué esto se ha convertido en un tema tan polémico. El secretario de Salud de Estados Unidos, RFK Jr., está poniendo la medicación psiquiátrica bajo la lupa. El Departamento de Salud y Servicios Humanos está lanzando una nueva iniciativa para examinar lo que Kennedy llama el uso excesivo de antidepresivos y otros medicamentos psiquiátricos, especialmente entre niños y adultos jóvenes. El plan se enfoca en los patrones de prescripción, el consentimiento informado, los posibles efectos secundarios y cuándo los pacientes pueden necesitar ayuda para reducir gradualmente la medicación de manera segura. También pide ampliar el acceso a opciones no farmacológicas como la terapia, el ejercicio, la nutrición y un mayor apoyo familiar o comunitario. Para los partidarios, esto es una corrección que ya hacía falta desde hace mucho tiempo. Ellos argumentan que a demasiados estadounidenses se les receta medicación demasiado rápido, a veces sin suficiente discusión sobre el uso a largo plazo, los síntomas de abstinencia o si deberían probarse primero otros tratamientos. Pero los críticos dicen que este enfoque es peligroso. Los grupos psiquiátricos advierten que los antidepresivos pueden ser un tratamiento esencial y basado en evidencia, y que la crisis más grande podría no ser la sobreprescripción, sino la falta de acceso oportuno a la atención de salud mental desde el principio. Así que el debate no es simplemente si los antidepresivos son buenos o malos. Se trata de si Estados Unidos se ha apresurado demasiado a medicar el malestar, o si este nuevo escrutinio corre el riesgo de demonizar tratamientos que millones de personas dicen que les ayudan a funcionar. Entonces, ¿se están recetando en exceso los medicamentos psiquiátricos o se les está demonizando injustamente? Muy bien, comencemos este debate. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 30 segundos para responder la primera pregunta. Dr. Joseph Witt-Doerring, director general y director médico de Taper Clinic, usted es el primero. La pregunta es, los críticos del plan de RFK Jr. básicamente dicen que los antidepresivos salvan vidas todos los días. Entonces, ¿corremos el riesgo de generar miedo en torno a tratamientos que muchos pacientes realmente necesitan? Hola, Natasha, sí. Esta es una preocupación genuina, pero se ha malinterpretado, así que cuando se trata de generar miedo sobre estos medicamentos, creo que debemos ser muy claros. Estos medicamentos pueden salvarle la vida a algunas personas, especialmente a corto plazo cuando se usan. Pero el problema que está ocurriendo ahora realmente no tiene que ver con si funcionan o no funcionan. Es que se están usando incorrectamente muchas veces. Y mucho de esto está sucediendo porque básicamente trabajamos en un sistema de salud dominado por las aseguradoras, donde muchos doctores tienen que ver a 4 pacientes en una hora. Y entonces lo que está pasando ahora es que, debido a estas limitaciones de tiempo, ya no estamos conociendo realmente a nuestros pacientes. Para que esto tenga sentido económicamente en Estados Unidos, tenemos listas de 2,000 pacientes. Muy bien. We're gonna have to Working in cut you most off. situations. Muy bien, doctora Joseph. Vamos a volver contigo en un momento, pero quiero darle 30 segundos a nuestro siguiente invitado, el doctor Raj Persau, psiquiatra consultor. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, las estadísticas muestran que en todo el mundo 1 millón de personas se suicidan cada año. Eso es mucho más que la gente que ves morir en la televisión cuando ves las noticias sobre guerras en todo el mundo. Así que este es un problema muy serio y los antidepresivos claramente salvan la vida de muchas de esas personas. Así que el grave peligro aquí es que si demonizas y estigmatizas estos medicamentos, estás jugando con fuego, dado lo alto que es el índice de suicidios en todo el mundo. Y ese es el problema aquí. ¿Cuál es la alternativa? Esta administración está demonizando estos medicamentos, pero no está proponiendo una alternativa coherente a la que los pacientes puedan recurrir en su lugar. Muy bien. Por último, pero no menos importante, nuestra corresponsal principal, Owen Alterman. Tienes 30 segundos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, Natasha, Robert Kennedy ha hecho algunas declaraciones que no tienen fundamento, pero tengo que decir que cuando lees que uno de cada seis estadounidenses está tomando antidepresivos, creo que para muchas personas, incluyéndonos a los que estamos fuera de Estados Unidos ahora, no resulta muy intuitivo. Y no es la primera vez, creo que Robert Kennedy, al menos en este tema, está diciendo algo que creo que va a causar sorpresa y llamar la atención. Y como escuchamos de nuestros invitados, puede haber razones para que los médicos receten que van más allá del tema en sí y que necesitan ser atendidas, y también está la cuestión de dejar los medicamentos. Y finalmente, si tengo unos minutos, pasaré al siguiente. Muy bien, Owen, tú vas a hablar a continuación. Está bien. Sabes, la siguiente pregunta que quiero hacer es, ¿crees que el sistema de atención de salud mental se ha apresurado demasiado a medicar el malestar emocional?
Y quiero volver contigo, doctora Joseph, para escuchar tu opinión sobre esto. Sí. Sí, Natasha, absolutamente. Sabes, como mencionaba anteriormente, mucho de esto tiene que ver con problemas sistémicos del sistema basado en seguros. Y entonces, cuando estás a cargo de 2,000 pacientes, porque eso es lo que tienes que hacer para llegar a fin de mes, básicamente tienes que atender rápido para poder seguir con la fila de personas en la sala de espera. Y en esa situación, básicamente recurres a los medicamentos porque es lo más rápido que puedes hacer. No puedes enfocarte en la alimentación, el estilo de vida, las relaciones, el propósito y el sentido, y todas las demás cosas que son importantes para ayudar a las personas con depresión. Interesante. Doctora Rajpurcell, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, como consultor, médico y psiquiatra, puedo recetar estos medicamentos, pero soy muy reacio a hacerlo. Trato de no hacerlo porque estoy de acuerdo con la última doctora. La mayoría de los problemas de la vida son mucho más complicados. No se pueden resolver con una varita mágica y una simple pastilla, pero lo que se pasa por alto en este debate es que los pacientes quieren los medicamentos. Lucho una guerra diaria con mis pacientes tratando de decirles que en realidad necesitan trabajar en sí mismos y en sus problemas y no buscar una respuesta sencilla en una pastilla, pero son ellos quienes la están pidiendo. No es solo el sistema de salud mental el que tiene la culpa. Los pacientes en realidad quieren este tipo de solución rápida e inmediata, cuando en realidad gran parte de la vida es más difícil y están evitando el trabajo duro necesario para lograr un cambio personal. Así que no culpes al sistema de salud mental. En cierto sentido, es parcialmente responsable. Pero también piensa bien en el hecho de que los pacientes presionan a los doctores para que receten estos medicamentos. Y ese es un problema que esta administración de Estados Unidos está descuidando. En realidad es algo que los pacientes quieren. Necesitamos disuadir a los pacientes de pensar que la solución a los problemas de la vida está simplemente en una pastilla. ¿Por qué es así? Porque hay que desalentar eso. Si sabemos que, por ejemplo, medicamentos como los ISRS pueden ser muy efectivos para ayudar a las personas a lidiar con la depresión. Incluso cuando son efectivos, los problemas de ningún paciente pueden resolverse simplemente tomando una pastilla. Siempre en psiquiatría hay un tratamiento integral. Hay trabajo que tienes que hacer en ti mismo. Una pastilla puede ser útil para ayudar a producir cambios emocionales que te ayuden a trabajar en ti mismo, pero siempre es mucho más complicado que simplemente decir que la respuesta está en una pastilla. Las personas necesitan resolver los problemas en sus vidas que están causando este malestar emocional. Y es su gran renuencia a hacer eso, a trabajar en sí mismos, lo que forma parte de un problema cultural más amplio, donde buscamos una respuesta fácil y huimos de enfrentar las dificultades. Y si enfrentas las dificultades, logras un crecimiento personal. Y me temo que hay un problema cultural generalizado que debe abordarse. No solo los doctores tienen la culpa aquí. Doctora Joseph, estabas asintiendo con la cabeza. ¿Puedes decirnos por qué? Bueno, en realidad estaba en desacuerdo. Creo que a muchos pacientes se les ha engañado sobre los medicamentos antidepresivos. Creo que, ya sabes, durante muchos años la industria farmacéutica, especialmente en Estados Unidos, difundía la idea sobre los ISRS, ya sabes, arreglando un desequilibrio de serotonina. Y de ahí venía la depresión y la ansiedad. Y por eso piensan en estos medicamentos como si fueran insulina para la diabetes. Y por eso sí creo que han sido engañados, que no puede ser tan simple. Muchos pacientes creen esto, y muchos doctores todavía se lo dicen a los pacientes, y simplemente es incorrecto. Y porque siento que, de manera intuitiva, muchas personas en todo el mundo quieren llegar a la raíz del problema. Quieren entenderlo, no quieren barrer las cosas debajo de la alfombra ni enmascararlas con pastillas. Y si tuvieran esa oportunidad en Estados Unidos, y eso es lo que Bobby Kennedy realmente quiere hacer, él quiere aumentar la terapia, ya sabes, cambios en la alimentación, todas estas cosas adicionales. Creo que ellos aceptarían eso. Interesante. Oh, y sabes, no has tenido la oportunidad de responder realmente a esto. Me interesa escuchar cuál es tu opinión sobre esto y cuánto de este debate es realmente médico o quizás ideológico. Porque obviamente estamos viendo que esto sucede dentro de un debate mucho más grande sobre cómo hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, cómo hacer que los seres humanos en general sean saludables otra vez, y este tipo de escepticismo hacia los medicamentos convencionales. Correcto, Natasha, escepticismo es una palabra clave. Llegaremos a eso en un segundo, pero solo una palabra rápida sobre el tema en sí. Sabes, nuestros invitados hicieron referencia al tema de la prevención del suicidio. Obviamente todos estamos de acuerdo con eso, pero al menos una asociación profesional, Natasha, en Estados Unidos habló sobre el uso de estas pastillas en el contexto del suicidio y la prevención del suicidio para la depresión aguda y sobre usarlas con prudencia. Y creo que vale la pena preguntarnos si 1 de cada 6 adultos estadounidenses está usando estos medicamentos, si esos adjetivos realmente se aplican.
si realmente se están usando solo para casos agudos y con prudencia. Y creo que lo que hemos escuchado es que eso puede no ser cierto, pero tienes razón, Natasha. Esto se trata de un choque clásico entre la pericia y el escepticismo, y es parte del siglo XXI. No es solo en la medicina aquí en Israel. Estos son los parámetros de nuestro debate después del 7 de octubre. ¿Quién es responsable? ¿Y qué equilibrio tienes entre los expertos en nuestro aparato de seguridad y los escépticos en la clase política? ¿Y quién realmente, cómo logras el equilibrio correcto entre ellos? Y Robert Kennedy también está haciendo esta pregunta en el campo médico. Creo que con mucho menos éxito y mucha menos autoridad en el área de las vacunas, pero tal vez con más cosas que decir en este caso y también en casos de nutrición y dieta, donde ha estado muy activo. Estoy de acuerdo. Obviamente estos medicamentos no deberían ser estigmatizados. Hay muchos casos en los que tienen que usarse y hay una cuestión de costo, una verdadera cuestión de costo. ¿Cómo implementas exactamente tratamientos que parecen mucho más costosos y que sin duda requieren mucho más tiempo como alternativa a esto? Estas parecen ser preguntas reales para el sistema estadounidense. Tal vez nosotros en Israel, que tenemos un sistema de salud pública tan fuerte, tal vez tengamos lecciones que podemos enseñar. Doctora Joseph, vi que estabas negando con la cabeza. Pareces estar en desacuerdo inicialmente con Owen. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, creo que estaba de acuerdo con él. Pero bueno, en realidad no, creo que sí estaba en desacuerdo. En realidad no creo, ya sabes. Si vemos a nivel poblacional, estamos usando 5 veces más antidepresivos que en los años 90 al menos en Estados Unidos. Y desde el año 2000 hasta ahora, nuestra tasa de suicidios ha aumentado un 60%, así que no creo que este sea un problema en el que, si simplemente damos más antidepresivos al público estadounidense, vayamos a reducir el suicidio. Necesitamos ser más creativos en la forma en que ayudamos a las personas. Y realmente respeto lo que Bobby Kennedy está haciendo para iniciar esta conversación sobre cómo hacer que más de estos tratamientos no farmacológicos sean accesibles para el público estadounidense. Quiero volver contigo, doctora Rush Purcell. Las personas que apoyan estos medicamentos han argumentado algo que tú misma dijiste, y es que la verdadera crisis que estamos viendo ahora es la falta de tratamiento, no el exceso de tratamiento. Existe una estigmatización de estos medicamentos, y como resultado de eso, las personas que podrían necesitarlos son más reacias a tomarlos, y eso, de hecho, se correlaciona con el aumento de las tasas de suicidio y depresión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, estoy de acuerdo en que a muchas personas que realmente necesitan estos medicamentos no se les están recetando. Y curiosamente, muchas personas, estoy de acuerdo con lo que dijeron las otras dos personas, muchas personas que están recibiendo estos medicamentos no los necesitan y en realidad estarían mejor si no los tomaran. Hay un caos total. ¿Por qué tenemos un caos total? Una de las razones por las que tenemos un caos total es que muchos de los médicos que recetan estos medicamentos son médicos de familia, son médicos generales, no son especialistas. En cierto modo, hemos trivializado la atención de la salud mental. No esperarías que los médicos de familia recetaran tratamientos para el cáncer o para cardiología. ¿Por qué la gran mayoría de las recetas de antidepresivos en todo el mundo occidental las emiten los médicos de familia? Escuchen, los médicos de familia tienen mi respeto. Ellos saben mucho más de medicina que yo, pero no son expertos en atención de la salud mental. El simple hecho de que deleguemos la prescripción a estos médicos no expertos, médicos no especialistas, es en parte donde comienza el caos, pero es totalmente caótico. Creemos que vivimos en tiempos más liberales. Una gran cantidad de personas que reciben estos medicamentos no se beneficiarían de ellos y podrían estar bien sin tomarlos. Una gran cantidad de personas que necesitan los medicamentos no los están recibiendo. Es un caos total. Solo quiero hablar sobre lo que significa eso, no beneficiarse de ellos. Obviamente, sabes, puede haber efectos secundarios adversos. Puede ser muy perjudicial para la salud de las personas que tal vez están tomando algunos de estos medicamentos que no necesariamente deberían estar tomando y que les han sido recetados, podrías decir, de manera incorrecta por, como dijiste, médicos de familia y no por expertos en salud mental. Pero realmente el lado negativo de tomar estos medicamentos es tan peligroso como lo estás haciendo ver. Bueno, lo que quiero decir es que uno de los problemas aquí es el profundo pesimismo que tenemos culturalmente sobre la idea de que las personas con problemas de salud mental están condenadas a vivir con ellos por el resto de sus vidas. No es cierto. Los problemas de salud mental son sumamente tratables, pero el pesimismo hace que a las personas se les recete una pastilla, la tomen durante 6 meses y tengan expectativas muy bajas. Cuando notan que no están mejorando, simplemente se encogen de hombros y piensan que así es. Deberían ser mucho más insistentes. Un consejo que quiero dar, y espero que mis otros colegas estén de acuerdo con esto, es que si después de tomar una pastilla, después de 2 semanas, no sientes algún tipo de diferencia, regreses con tu médico y comentes que quizá no te esté funcionando.
La otra cosa es que estas pastillas requieren una supervisión cuidadosa. Aquí en Gran Bretaña, un médico de cabecera receta los medicamentos y luego no vuelve a ver al paciente durante varios meses. Es ridículo. No hay manera de que ese medicamento pueda ser supervisado adecuadamente bajo esas condiciones, así que los problemas de salud mental se pueden tratar. Sé más insistente si eres paciente. Si no estás experimentando un beneficio, no asumas que la culpa es que tienes una enfermedad que no se puede tratar. Algo está fallando con el tratamiento. También busca otras opciones de tratamiento. Con la diabetes, probablemente los medicamentos habituales que toma la mayoría de la gente te funcionarán, pero en psiquiatría, tú como individuo necesitas una atención más personalizada. Así que sé insistente, busca otras opciones y sé más optimista. Si no estás mejorando, algo está fallando con el tratamiento. Sé más insistente al respecto. Y otro punto que quiero mencionar, la otra persona hizo un muy buen comentario. Con Google y el Internet ahora todos son expertos, de acuerdo. Y eso es un verdadero reto para los expertos que fueron a la escuela de medicina durante 6 años. Hay una gran sensación de que la gente ya no respeta eso, y creo que ese es un gran problema. Los doctores tienen que defender la idea de que ir a la escuela de medicina te hace mejor que el doctor Google. En mi opinión, no están haciendo un muy buen trabajo en eso. Doctora Joseph, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Mi opinión es que estoy completamente de acuerdo con el Dr. Rush y lo que acaba de decir. Creo que es una locura. Quiero decir, en Estados Unidos creo que como el 80% de los antidepresivos los recetan los médicos de medicina familiar. Ellos empiezan el tratamiento y luego les dan seguimiento cada 3 meses. Y, ya sabes, en promedio tienen 7 minutos de consulta cara a cara con ellos. ¿Cómo demonios vas a entender las relaciones de esa persona, el significado y propósito en su vida, sus problemas de abuso de sustancias o su salud física? ¿Cómo puedes ayudarlos con intervenciones en ese aspecto? El otro gran problema en Estados Unidos es simplemente el sistema de seguros. Sabes, la mitad de los psiquiatras y la mitad de los terapeutas ya ni siquiera aceptan seguros porque el reembolso es tan bajo. Así que los pacientes, incluso cuando quieren recibir esta atención, se enfrentan a todas estas barreras. Así que realmente necesitamos cambiar la forma en que reembolsamos la atención de salud mental para que la gente pueda abordar las causas raíz de estos problemas y no solo tratarlos con medicamentos porque es eficiente y te permite atender a tu panel de 2,000 personas. Owen, quiero escuchar tu opinión sobre todo esto. Bueno, creo que hay 2 puntos, Natasha. Número 1, nuestro invitado empezó a tocar este tema. Por lo que entiendo, un problema importante no es la sobreprescripción de los medicamentos. Es que la gente los usa por demasiado tiempo y les cuesta dejar los medicamentos y enfrentan todo tipo de efectos secundarios cuando lo hacen. Y eso es parte de esto, un elemento de esto, donde en realidad ha habido menos resistencia por parte de los grupos profesionales porque le ven más fundamento. Y de nuevo, esa estadística de 1 de cada 6 estadounidenses que actualmente están tomando el medicamento, sé que personalmente estaría menos alarmado por una cifra alta de estadounidenses que tomaron el medicamento en algún momento de sus vidas. Pero una cifra tan alta sí implica, al menos en apariencia, al menos para un profano como yo, que puede haber personas que siguen tomando los medicamentos por demasiado tiempo. Pero un último punto, hay un lado positivo aquí, la mayor conciencia sobre los problemas de salud mental. El hecho de que tantas personas quieran los medicamentos, como escuchamos de uno de nuestros invitados, de nuevo, los pacientes pueden querer cigarrillos y pastel de chocolate. Eso no significa que deban tenerlos. No es que esté comparando estos medicamentos con ninguno de esos, pero el hecho de que los pacientes los quieran, el hecho de que el público, grandes sectores del público, estén tan atentos a los problemas de salud mental, eso es un avance. Eso es un avance generacional. Eso es una victoria. La pregunta es qué hacer y cómo implementar y cómo aprovechar eso. Ese conocimiento, nuevo o no tan nuevo, sobre la salud mental y esa mayor conciencia para encaminarlo de la mejor manera. Para realmente hacer que las personas mejoren de una manera verdaderamente integral, eficiente y también duradera. Es interesante que digas eso, Owen, porque al menos aquí en Israel ha habido mucho estigma alrededor de tomar este tipo de medicamentos. Ahora estamos viendo que cada vez más israelíes los toman, pero ciertamente ha sido algo que se ha visto como una debilidad, tener que tomar una pastilla para lidiar con las ansiedades y el estrés de lo que estás enfrentando. Eso quizás sea diferente en el Reino Unido, en Estados Unidos, como lo han mencionado ambos doctores que están con nosotros. Pero sí quiero volver contigo, doctora Joseph, y hablar sobre, ya sabes, los riesgos de básicamente desalentar a personas vulnerables, de realmente obtener la ayuda que necesitan como resultado del hecho de que, ya sabes, se está promoviendo otro camino. Sí, voy a hablar con bastante franqueza sobre esto. Hay muchos críticos de Bobby Kennedy y lo que está haciendo, y él está creando conciencia sobre el uso excesivo de estos medicamentos. Y dicen que él está estigmatizando a las personas con enfermedades mentales y que lo que está diciendo es peligroso. Esto es una completa mentira. Tenemos que hablar sobre lo que es el estigma.
Como dijiste, es injusto y es una crítica injusta hacia alguien por tomar medicamentos. Y de eso no se trata esto. Muchas personas ven a Bobby Kennedy y piensan, oh, él está asociado con Trump. O, ya sabes, no les gusta lo que dijo sobre las vacunas. Y asumen que su oposición a los antidepresivos es ideológica. Ya sabes, es católico. Tal vez piensa que es una autocomplacencia. Tal vez piensa que es moralmente incorrecto. Tal vez es muy estoico y piensa que la gente solo necesita salir adelante por sí misma. De eso no se trata esto. No debería haber vergüenza por tomar medicamentos. Y él nunca ha dicho nada por el estilo. Se trata de darles a las personas la información necesaria para un consentimiento informado sobre lo que realmente hacen estos medicamentos. Ya sabes cuánto tiempo se estudian, el hecho de que pueden ser difíciles de dejar, el hecho de que hay efectos secundarios. Y sí, por supuesto, definitivamente hay beneficios, pero simplemente se trata de consentimiento informado. Muy bien. Doctora Raj-Parcel, tienes 30 segundos para tus últimos comentarios sobre esto antes de que vayamos a una pausa comercial. Bueno, estoy de acuerdo en que, aunque no acepto mucho de lo que Roberto Kennedy ha dicho sobre las vacunas, creo que está haciendo una muy buena pregunta, una pregunta importante. ¿Qué está pasando con tantos estadounidenses que han estado tomando estos medicamentos durante tanto tiempo? Pero aquí está el problema. En Gran Bretaña, hace unos 20 años, la gente notó ese problema y capacitó a muchos terapeutas muy rápido como alternativa. Me temo decirte que muchos de esos terapeutas que se capacitaron tan rápido resultaron no ser muy buenos en absoluto. Y las tasas de curación para la depresión leve a moderada de las personas que acudían a estos terapeutas capacitados tan rápido alcanzaron solo alrededor del 50% hace unos años, después de 20 años de este programa. ¿Adivina cuál es la tasa de recuperación natural de la depresión leve a moderada después de aproximadamente un año? Es alrededor del 50%, así que, básicamente, estos terapeutas capacitados rápidamente no estaban haciendo nada. Si acaso, estaban impidiendo que la gente mejorara. Así que tenemos que enfocarnos en la alternativa. La alternativa es la atención de especialistas capacitados. Y desafortunadamente eso también es caro. Absolutamente. Bueno, me gustaría agradecer a todos nuestros panelistas por acompañarnos. Fue un debate muy interesante. Espero que algunos de ustedes hayan obtenido las respuestas que buscaban. Vamos a una breve pausa en Global Eye. No se vayan a ningún lado. Volveremos en un momento. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Experimenta el verdadero remedio para tu dolor y rigidez. Llama ahora. ¿Cómo te informas de las noticias? ¿Cómo sabes en qué fuentes confiar? Y para tener una imagen clara de toda la historia, necesitas un desglose de la constante sucesión de acontecimientos. Las principales noticias, analistas expertos y las mejores periodistas te traen voces reales desde el lugar de los hechos. Estamos desglosando todo en Turn Down. Conoce los hechos, mantente informada y sé una voz de razón para Medio Oriente. Y estamos de regreso en Global Eye. Soy Natasha Kirchhoff y gracias por seguir con nosotras. Bueno, lo que comenzó como un crucero soñado por aguas remotas, ahora se ha convertido en una creciente alarma sanitaria internacional. Durante la noche, decenas de pasajeros cautelosos desembarcaron en las Islas Canarias después de pasar más de un mes atrapados en un crucero debido a un brote del mortal hantavirus que ha causado la muerte de 3 pasajeros. Emily Francis nos trae la historia. Lo que se suponía iba a ser un viaje de placer de un mes por algunas de las partes más pintorescas del mundo, se convirtió en una pesadilla real en el mar para más de 100 personas. Y lo que está pasando ahora mismo es muy real para todos nosotros aquí. No somos solo una historia. No somos solo titulares. Somos personas. Personas con familias y con blogs. Con personas esperándonos en casa. Sobrevivientes cansados del brote de virus Hanta a bordo del MV Ondias, que zarpó de Argentina el 1 de abril, desembarcaron del barco infectado durante la noche en las Islas Canarias. El pasaje sigue siendo asintomático. Todo el grupo de pasajeros sigue siendo asintomático. Tenemos profesionales médicos en el puerto y aviones para transportar a los sobrevivientes.
Los ciudadanos españoles desembarcaron primero, seguidos por la tripulación y pasajeros de otros países europeos y estadounidenses. El último vuelo de todo el procedimiento está programado para mañana para australianos, neozelandeses y asiáticos. 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación de 23 nacionalidades diferentes se prepararon durante meses para esta expedición atlántica, que incluyó la Antártida. Pero a menos de una semana de haber iniciado el crucero, varios desarrollaron síntomas respiratorios. Con la capitana anunciando la primera fatalidad, un hombre de 70 años de los Países Bajos, seguido poco después por su esposa, y otra muerte más. Las autoridades médicas dicen que un total de 8 personas contrajeron el virus mortal. La Organización Mundial de la Salud está tratando de esclarecer el brote, ya que la infección humana por este virus ocurre principalmente al inhalar heces y orina de roedores infectados. Ahora que los pasajeros traumatizados finalmente han llegado a tierra firme, todavía no están fuera de peligro. El gobierno español exige que sus ciudadanos permanezcan en cuarentena hasta que reciban el alta médica. Los 17 estadounidenses serán evaluados por los CDC a su regreso y tendrán que pasar por un aislamiento supervisado durante más de un mes en casa o en una instalación segura. Bueno, ahora nos acompaña el doctor William Schaffner, profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Vanderbilt. Doctor Schaffner, las autoridades de salud siguen enfatizando que el riesgo general para el público sigue siendo bajo en lo que respecta al hantavirus. Pero, ¿qué es exactamente el hantavirus y qué tan preocupados deberían estar realmente los estadounidenses en este momento? Bueno, Natasha, creo que lo más importante primero, el público no debe estar demasiado preocupado. Sin duda están interesados. El hantavirus vive en pequeños roedores y estos roedores liberan el virus a través de su saliva, su orina y sus heces. Esto puede secarse y normalmente cuando las personas entran en áreas donde están limpiando o haciendo cosas que generan polvo, se puede crear un aerosol y ese virus puede ser inhalado y así iniciar una infección. La mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona, excepto esta cepa particular de hantavirus que llamamos la cepa de los Andes. Está en Sudamérica y puede tener la capacidad de transmitirse de una persona a otra. Pero aquí está el punto importante. Lo hace de manera lenta y no muy eficiente. Esto es muy diferente a la influenza y al COVID, así que esto puede ser un fenómeno muy contenido. Y creo que, aunque veremos algún otro caso ocasional que se diagnostique, no va a haber una infección generalizada por hantavirus en ninguno de los países a los que estos pasajeros están regresando. Hay críticos que dicen que la respuesta de los CDC pareció más lenta, se podría decir, y menos visible que en brotes internacionales anteriores. Desde tu perspectiva, ¿la agencia ha respondido adecuadamente dadas las circunstancias y las agencias de todo el mundo han respondido correctamente? La Organización Mundial de la Salud ha hecho un muy buen trabajo al definir este problema y coordinar la respuesta de todos los países involucrados, de los cuales hemos sido parte. Así que eso va muy bien. Y a medida que estos pasajeros regresen a casa, algunos de ellos estarán en cuarentena en sus hogares. Serán monitoreados por nuestros propios departamentos de salud estatales y locales. Esto solo refuerza la idea de que necesitamos seguir colaborando con la Organización Mundial de la Salud y que debemos mantener una estructura de salud pública sólida en Estados Unidos. Ya estamos viendo que se difunde información errónea en línea sobre supuestos tratamientos para el hantavirus. ¿Qué tan importante es la comunicación pública clara durante brotes como estos, especialmente después de los problemas de confianza que vimos expuestos durante el brote de COVID? Bueno, has señalado algo que es muy importante. La intervención de salud pública más importante cuando se trata de cualquier brote, la más importante es una comunicación clara, sostenida y basada en la ciencia. Y creo que todos estamos tratando de ayudar a los periodistas a difundir buena información para que la gente no entre en pánico. Por supuesto que sea de interés. La salud pública está involucrada, pero creemos que esto será un fenómeno limitado.
Como pueden ver, hasta ahora solo un pequeño número de personas en este crucero tan grande han sido diagnosticadas. Muy bien, me gustaría agradecerle mucho por acompañarnos, doctora Schaffner. Es muy interesante escuchar su opinión sobre esto. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente historia. Singapur está adoptando una postura más estricta contra el acoso escolar y esto está generando un gran debate sobre la disciplina, el castigo y los derechos de los niños. Según las nuevas directrices, los niños de tan solo 9 años ahora pueden ser azotados en la escuela por faltas graves de acoso, incluido el ciberacoso, si otros castigos no funcionan. Ahora, esta es una sanción que permite hasta 3 golpes con la vara, pero solo para niños, ya que la ley de Singapur prohíbe azotar a niñas y mujeres. Las autoridades dicen que solo se usaría como último recurso bajo estricta supervisión, después de que varios casos de acoso escolar de alto perfil conmocionaron al país. Pero los grupos de derechos de la infancia en la Organización Mundial de la Salud argumentan que el castigo corporal puede causar daños psicológicos duraderos y puede aumentar la agresión con el tiempo. Entonces, la política plantea una pregunta más amplia. ¿Dónde está la línea entre la disciplina y el abuso? ¿Y por qué Singapur sigue defendiendo los azotes en 2026? Bueno, ahora nos acompaña la doctora Camila Furkosh-Levan. Ella es psicóloga y consultora de negocios. ¿Cómo afecta el castigo físico la manera en que los niños pequeños entienden la disciplina y las consecuencias? ¿Es efectivo? En realidad no es efectivo. Es muy, muy efectivo para aumentar el acoso escolar, si acaso, y también para arrastrar esa violencia y reforzarla más adelante en la vida, incluso en su propia estructura familiar y con sus propios hijos, y así sucesivamente. Así que en realidad es muy, muy dañino. Y lo sabemos, hay mucha investigación al respecto en este momento, no es un secreto. ¿Qué aprende un niño psicológicamente cuando el castigo viene de una autoridad escolar? Entonces, primero que nada, obviamente hay una desconfianza muy, muy grande. Y tenemos que entender que los niños, básicamente, en cierto sentido, para empezar, están como en una cárcel. Sí, o sea, no pueden mudarse a otro país ni salir de un hogar potencialmente abusivo. Y muchas veces el único respiro que tienen es el sistema escolar, donde pueden relajarse, divertirse, ya sabes, disfrutar de la compañía de otros niños. Entonces, ahora sí también involucramos el castigo corporal dentro del sistema escolar, primero que nada ya existe una desconfianza hacia la autoridad y hacia lo que sucede ahí, y ahora no tienen un espacio seguro. Eso también hace que esa desconfianza se extienda a los espacios públicos en general. Sabes, obviamente la razón por la que vimos que el gobierno de Singapur básicamente dijo que sentían que esto era una medida necesaria es por algunos casos muy graves de acoso escolar, donde sintieron que otras formas de castigo, como el castigo verbal, no eran suficientes para detener esos casos de acoso severo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Existe quizás una línea roja, sabes, una situación en la que una respuesta física sea realmente la única manera de iniciar un cambio en el comportamiento de un niño acosador? Creo que esa es una pregunta excelente porque mucha gente sí piensa eso como, está bien, podemos controlar esto y entonces vamos a golpearlos. Sí, claro, maravilloso. Eso continúa nuevamente con la historia de que ellos ya a menudo sienten que están en una especie de cárcel porque están atrapados, sí, simplemente por ser niños. Creo que es muy importante como adultos tener cierta responsabilidad y no solo reaccionar de manera impulsiva, sino realmente dar un paso atrás, especialmente en una sociedad orientada a la educación y dentro del sistema educativo, y entender de nuevo que la investigación está ahí, hay muchísima, ¿verdad? El tema del acoso escolar, generalmente lo que subyace, lo que está debajo, a menudo es abuso familiar, el sentido de inseguridad, el intentar recuperar el poder. A menudo el niño o la niña también es víctima de acoso. Sí, muchas veces hay una presión social que es muy, muy alta. Así que en vez de simplemente golpearlo ahora, también da un paso atrás como adulto, identifica cuál es el problema, cuál es la situación, especialmente si es algo tan común, especialmente si es un problema tan grande, hay un problema aún mayor. Da un paso atrás, usa la cabeza, por así decirlo, sistemas, resuelve el problema real. Sin duda ha habido un cambio cuando ves videos en línea, por ejemplo, hablando de la crianza, pasando de este método de crianza respetuosa, que se volvió un método más, se podría decir, popular para tratar con los niños, alejándose de, ya sabes, antes métodos como este de básicamente castigar a tu hijo mediante el castigo corporal. Pero ahora hay un cambio, como estamos viendo con Singapur, que está volviendo a, ya sabes, este tipo de castigos físicos. ¿Qué opinas de esto? Y esto apunta quizás a un problema mucho más grande y a cómo las escuelas y los padres ahora están manejando la disciplina de sus hijos.
Sí, claro. Creo que como existía el castigo corporal y nos dimos cuenta de que eso era un problema, entonces pasamos a una crianza laissez-faire donde somos relajados y nunca decimos nada. Pero eso también es un problema porque ahora los niños también se sienten descuidados y sienten que a nadie les importan. Así que tiene que haber un punto medio donde existan límites. Y también sabemos esto sobre la crianza saludable, ¿verdad? Donde sí existen límites, solo que son flexibles, es decir, son muy claros pero flexibles. No significa que golpees a los niños ni que te alejes y nunca estés involucrada. Significa que estás muy involucrada. Hablas con ellos, discutes las cosas, resuelven las cosas juntos. Si hay algún tipo de consecuencia por el comportamiento, es una consecuencia saludable. No es algo exagerado ni que llegue a ser tortura o dañar al niño. Así que creo que en general para mí es uno de esos momentos en que dices, Dios mío, tenemos que, solo como un ejemplo tonto, estudiar y tener un certificado para cortar el cabello o hacer uñas o algo así, pero puedes simplemente llevarte a un ser humano completo a casa. Creo que es algo muy dañino. Necesitamos tener educación sobre este tema desde el kinder, sobre cómo comportarnos entre nosotros, cómo calmarnos, cómo hablar entre nosotros y hacerlo de manera apropiada para cada edad hasta que las personas se gradúen de la preparatoria. Ya saben cómo construir relaciones saludables, más o menos, cómo criar hijos, algo así. Y luego, cuando nace un niño, sé que hay algunos países que hacen esto, donde alguien va a la casa y los ayuda al principio, y tal vez hay consejería gratuita porque no todos pueden pagarla y todavía existe estigma al respecto. Den educación para padres, educación en comunicación, hagan esto como sociedad y no tendremos estos problemas o tendremos muchos, muchos menos. Simplemente vale la pena, incluso financieramente, si no hubiera otra razón, una sociedad estaría motivada a hacerlo. Muy bien, sí. Muy triste. Doctora Camila Frokoshlavan, muchas gracias por esa explicación. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente historia. Ámsterdam se ha convertido oficialmente en la primera capital del mundo en prohibir los anuncios públicos tanto de productos cárnicos como de industrias relacionadas con los combustibles fósiles. Eso significa que ya no habrá anuncios de hamburguesas, ni promociones de aerolíneas, vacaciones en cruceros o espectaculares de camioneta en paradas de tranvía, estaciones de metro y otros espacios públicos propiedad de la ciudad. Ahora, las autoridades de la ciudad dicen que esta medida está diseñada para alinear las calles de Ámsterdam con sus ambiciosos objetivos climáticos. Eso incluye alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 y reducir el consumo de carne a la mitad. Pero los críticos dicen que el gobierno está adentrándose en lo que llaman un estado paternalista y que está tratando de controlar las decisiones personales de la gente a través de la censura. Bueno, ahora nos acompaña Stuti Mishra, corresponsal de clima en Asia para el Independent, para explicarnos todo esto. Entonces, Stuti, Ámsterdam dice que esto se trata de alinear los espacios públicos con la política climática, pero ¿qué tanto cambiará realmente el comportamiento de los consumidores esta prohibición? Sí, esa es la pregunta. De hecho, eso va al meollo de esta decisión. Pero creo que cualquiera de estas decisiones que se toman para influir en el comportamiento público no muestra cambios de la noche a la mañana. Muestra cambios en una generación o quizá más en realidad. Así que creo que este es un rumbo que ha marcado Ámsterdam. Hay varias otras ciudades que han estado discutiendo este tipo de prohibiciones. Algunas ya lo han implementado. Y realmente se reduce a la idea de reconocer que estas son industrias altamente contaminantes y que este tipo de anuncios en los espacios públicos están restringidos, solo para darle ese reconocimiento de que no podemos seguir consumiendo de esta manera. Creo que esa es la idea central y la razón detrás de este impulso. E incluso si no cambia lo que alguien va a pedir ese día o si alguien va a reservar sus próximas vacaciones o no, creo que simplemente este reconocimiento juega un papel enorme para ayudar a las personas a entender que esta es una industria contaminante a largo plazo y tal vez cambiar su comportamiento más adelante. Como vemos el ejemplo de la industria tabacalera o incluso los anuncios de alcohol que están prohibidos en varios lugares, realmente no te impide tomar una copa o encender un cigarro, pero lo que sí hace es que te ayuda a entender que estas decisiones tienen un impacto en tu salud. Y creo que cuando se trata de viajar o de cuánta carne se puede consumir y qué decisiones tomamos y cómo vemos los combustibles fósiles, así es como esto va a moldear la opinión pública con el tiempo. Quizá no de inmediato, pero tal vez en una generación o algo así. Bueno, ciertamente es justo decir que en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, donde ya no ves anuncios de tabaco en ningún lado, el tabaco es algo que en gran medida ha sido rechazado. Ya no ves gente fumando en las calles. Tomó tiempo, pero sin duda es un ejemplo interesante.
¿Es probable que este tipo de restricciones relacionadas con la protección del clima enfrenten resistencia por parte de las empresas que están siendo restringidas? ¿Qué hemos escuchado de esas empresas hasta ahora? Sí, varias. Ha habido resistencia, ha habido críticas a esta prohibición, por supuesto, como también mencionaste. Algunas organizaciones se han unido y le han escrito al gobierno pidiéndoles que reconsideren su decisión. También hemos visto que en el pasado se han impugnado varias prohibiciones de este tipo. Un ejemplo que se me ocurre es el de la industria de viajes y turismo, que impugnó una prohibición similar. Pero creo que cuando se trata de la legalidad de estas cosas, todos estamos en una situación en la que estamos tratando de entender las cosas. También hay casos relacionados con la compensación, donde personas que lo han perdido todo en un desastre están pidiendo compensación a las empresas de combustibles fósiles. Así que eso también es algo donde se están estableciendo precedentes legales. Estas son decisiones más recientes de los gobiernos, tomando en cuenta los compromisos climáticos. Y luego estamos viendo este tipo de cambios donde están ocurriendo transformaciones culturales. Y luego las empresas, así como las personas, simplemente están navegando por ese cambio, al igual que los tribunales, diría yo. Los tribunales y los abogados también están tratando de entender cuál es la situación legal de estas prohibiciones, cómo analizarlas, en qué momento realmente empiezan a invadir esta idea de libertad personal y en qué momento básicamente estamos tomando una decisión colectiva de que algo es dañino, eso es todo. Así que creo que todo esto es muy nuevo y solo veremos cómo se desarrolla. Definitivamente hay críticas, pero también veremos cómo se toman esas críticas y cómo reacciona principalmente el público. Muy bien, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Es muy interesante escuchar tu opinión. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente historia. Bueno, una gran publicación de archivos OVNI por parte del Pentágono está reavivando una de las preguntas más antiguas que existen. ¿Realmente estamos solos? La administración de Trump acaba de publicar decenas de videos, informes militares, entrevistas del FBI e incluso antiguas transcripciones de la NASA que documentan objetos misteriosos avistados en todas partes, desde Siria hasta los cielos sobre Kazajistán. Ahora, algunas de estas grabaciones muestran luces que se mueven rápidamente y hacen giros repentinos que, según los pilotos, desafían los patrones normales de vuelo. Bueno, otros casos finalmente fueron explicados, pero el presidente Trump ahora le está diciendo al público que saque sus propias conclusiones, mientras la especulación vuelve a explotar en línea. Pero bueno, los creyentes dicen que esta podría ser la mayor revelación hasta ahora. Los expertos advierten a la gente que no salte directamente a la conclusión de que son extraterrestres. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos viendo aquí? Bueno, el famoso ilusionista Uri Geller tiene algunas teorías. Te dije que Donald Trump va a revelar material, pero ¿cuánto material? Ahora nos acompaña Uri Geller, el famoso ilusionista mundial. Uri, has pasado décadas hablando públicamente sobre la vida extraterrestre y fenómenos inexplicables. Cuando ves estos archivos recién publicados del Pentágono, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bien, Natarka, antes que nada, gracias por invitarme. Estoy aquí en Jaffa, muy cerca de tus estudios, en mi museo. Mira, dijiste algo como, ¿estamos solos? ¿No estamos solos? ¿Estamos solos? Mira, si estuviéramos solos, ¿qué desperdicio de espacio sería allá afuera? Por supuesto que no estamos solos. Y tienes razón, he estado estudiando esto durante décadas. Y voy a asombrar a todos tus espectadores esta noche. Les voy a volar la mente con la historia que tengo para contar. Pero vamos a retroceder un poco. He conocido personas que han visto ovnis, que fueron abducidas por ovnis, pero tengo una fotografía que tengo que mostrarte. Esto me lo envió Whitley Strieber. Si no conoces el nombre, es un autor superventas del New York Times. Es un hombre creíble, tienes que creer en lo que dice. Y me envió una foto, le pedí, mándame una fotografía de un extraterrestre. Quiero verla, un extraterrestre real. Bueno, esto es lo que me envió, lo voy a centrar. Ojalá puedas verlo claramente. Ahora, esto es antes de la inteligencia artificial. Estamos hablando de los años 40, Natasha. Esta es una foto que fue tomada por un guardia en una especie de fábrica abandonada en México. Pero ahora vamos a la historia principal. Tendré que recoger lo que acabo de tirar al suelo porque estaba pensando, ¿debería contártelo o no? Te lo voy a contar. Déjame recogerlo.
Hace 50 años el astronauta Edgar Mitchell, quien fue el sexto hombre en caminar sobre la Luna, me dice que hay un científico nazi alemán llamado Dr. Werner von Braun que quiere conocerme y mostrarme algo. ¡Wow! El Dr. Werner von Braun era un genio de los cohetes. Después de la guerra, el presidente Kennedy trajo al Dr. Werner von Braun a Estados Unidos para aprovechar su mente, su inteligencia y preparar el alunizaje. Algunas personas no me creen. Yo conocí al Dr. Werner von Braun. Bueno, aquí están las fotos. Este es el Dr. Werner von Braun. Me está mostrando una pieza de un ovni. Junto a mí está un hombre de la CIA, un astronauta, Edgar Mitchell. Ahora lo impresioné doblando cucharas y leyendo la mente. Luego me dice, Uri, ven conmigo al estacionamiento. Mi cuñado tenía una pequeña cámara alemana Minox, una cámara espía, que en realidad me la dio la CIA para espiar para ellos. Él toma esta foto. Werner von Braun me sube a su limusina y juntos vamos al centro de la base de la NASA, llamada Centro del Laboratorio Espacial Goddard. Llegamos a un enorme edificio de concreto. Unos cuantos guardias, él abre la puerta y bajamos a las profundidades del edificio, él y yo solos. Llegamos a una puerta de vidrio. Él abre la puerta y en el pasillo hay abrigos para la Antártida con el logo de la NASA. Él dice, ponte uno y él se pone uno. Y luego Natasha, él me lleva a una enorme puerta de metal, tan grande como estos arcos en mi museo. Él abre la puerta y me quedo alucinado. Entramos a una habitación refrigerada. Y no soy ningún tonto, Natasha. Y no estaba hipnotizado, lo vi con mis propios ojos. Veo cuerpos alienígenas acostados dentro de tubos de vidrio, congelados. Muchos de ellos estaban heridos. Wow. Sabes, siempre creí en los alienígenas porque ese es el giro de la historia de esta noche. Cierto. Verlo con mis propios ojos. Está bien. Bueno, obviamente, sorprendente. Obviamente lo que vimos en estos archivos no eran imágenes de extraterrestres congelados. Y entonces, por supuesto, la pregunta de sí, o creo que la pregunta que todos tienen ahora mismo es si había algo en estos archivos específicamente que proporcione una prueba definitiva de vida extraterrestre. Esa es la pregunta. ¿Viste algo que te llamara la atención en estos archivos específicos? Absolutamente. Y creo que hoy el congresista Tim Burchett dijo que todavía hay mucho por venir, que aún falta mucho que te va a sorprender. Ahora, quiero creer que van a presentar cuerpos de extraterrestres. Algunos dicen que son extraterrestres vivos. Sé con certeza que Benjamín Netanyahu, Donald Trump y algunos otros presidentes, no muchos, saben que existen extraterrestres y tal vez incluso están en contacto con ellos y usan tecnología alienígena para la guerra. Por eso todo esto se mantuvo en secreto. Durante décadas, todos negaron la existencia de ovnis y extraterrestres. Ahora, déjame terminar esta entrevista con algo realmente impactante. Cuando tenía 6 años, soy de Tel Aviv. Nací aquí. Estaba jugando en un gran jardín, un jardín árabe en Shtevot Ochil, Boulevard Rochelle y Yehuda Levi. De repente, frente a mis ojos, veo una enorme esfera de luz. Está parpadeando y de la luz algo golpea mi frente. Era tan tangible y duro que caí sobre el pasto. Corrí a casa para contarle a mi madre, pero no me creyó. Ella pensó que lo estaba imaginando o que lo estaba inventando. Pero esta historia era tan poderosa que decidí no alejarme de ella. Escribí sobre esto en mis libros, hablé de ello en documentales. Hace 20 años, un documental de la BBC, un documental se transmite en Israel sobre mí, en el que cuento esta historia. Al día siguiente, recibo una llamada telefónica de un oficial de la Fuerza Aérea de Israel que me dice, Uri, yo estuve ahí, te escuché anoche y te vi. Ya sabes, pego un salto. Su nombre es Abraham. Y me dice que él era un joven soldado de la Fuerza Aérea, un oficial que caminaba hacia el departamento de su madre en el Boulevard Rochelle. Y me ve esta esfera de luz. Así que él fue testigo de este momento. Bueno, tengo que decir, Uri, eres una de las pocas personas con las que he hablado que ha tenido tantas experiencias interactuando y viendo lo que podría ser prueba de vida extraterrestre.
De nuevo, creo que muchos de nosotros estamos viendo estos archivos del Pentágono y esperando que vayan a mostrar algo que sea absolutamente definitivo. Gracias por acompañarnos. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Muy interesante. Muy bien, amigos, esto es Global Eye. Soy Natasha Kirchik. Fue un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos la próxima semana.